Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Toda la atención está puesta esta mañana en Andalucía por los efectos de la borrasca Leonardo. Hay más de 3.000 personas desalojadas en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén y están suspendidas las clases en todas las provincias andaluzas, salvo en Almería. Se han desplegado efectivos de la UME y la Junta envió ayer alerta a los móviles de 47 municipios. Durante esta madrugada ha llovido con especial intensidad de nuevo en la zona de Grazalema, más de 160 litros por metro cuadrado solo esta noche, que se acumulan a los miles de litros que habían caído ya en la última borrasca. Las nuevas precipitaciones, estas de hoy, en un suelo que ya no puede absorber más agua. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy llevará por encima de los 200 litros en muchos puntos de esa comunidad. Vamos a empezar en Jerez, que amanece atento a la evolución del río Guadalete y con vecinos incomunicados en Grazalema. Pedro Alemán, buenos días. Buenos días. No ha dejado de llover en efecto en toda la noche y el viento ya se está haciendo notar. La orden de evacuación de la zona rural se ha ampliado a 900 personas de los 14 núcleos que se asientan sobre la ribera del río Guadalete, que sigue rozando el nivel rojo, los 6 metros. La unidad militar de emergencias está preparada para, si fuera necesaria su intervención. En Jerez no ha dejado de llover en toda la noche y en Grazalema, en alerta roja, han caído 165 litros entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Hasta esta hora, en cualquier caso, nos confirman que no se ha producido ninguna incidencia relevante. En buena parte de Andalucía hay trenes interrumpidos, carreteras cortadas. La flota pesquera amarrada hoy en Jaén. Son 600 los desalojados en la zona de los puentes. Situación ahora en el campo de Gibraltar, donde el aviso es rojo. En el pabellón de San Roque, donde han pasado la noche algunos desalojados, está Rubén García. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, más de 1.600 vecinos han sido desalojados en distintos municipios del campo de Gibraltar, como los barrios Algeciras o San Roque. Aquí han pasado la noche tan solo 14 personas, unas 40 en Algeciras. Se están despertando, van a desayunar ahora, han sido atendidos por Cruz Roja. A las 9 hay una reunión del comité asesor. Van a participar autoridades y cuerpos de seguridad para valorar la nueva situación, porque las previsiones de lluvia han elevado a rojo hasta las 3 de la tarde el aviso por lluvia. Aquí la vista está puesta ahora en municipios de interior como Jimena de la Frontera, municipio amenazado por el desbordamiento de los ríos que pasan por allí y que a estas horas está totalmente incomunicado. El temporal que azota esta zona es histórico, el tráfico marítimo está suspendido, hay dotaciones de la UME y también estamos en aviso naranja por fuerte viento y fenómenos costeros. Pues a consecuencia del temporal, ya lo han oído, Ceuta está incomunicada con Andalucía por aire y por mar. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sin comunicación completa. Hoy no saldrá ningún barco que conecta a Ceuta con Algeciras. Así se decidía este martes por parte de las navieras, ni tampoco por aire en sus dos conexiones peninsulares, ni con Málaga ni con Algeciras, ante las perspectivas de viento que podrían alcanzar los 100 km por hora. Actualmente sobre Ceuta tenemos 3 alertas, 2 naranjas por viento y fenómenos costeros y una amarilla por lluvia. Las clases están interrumpidas. Es la segunda ocasión que nos quedamos incomunicados en apenas una semana. ¿Cuánta agua ha caído de momento y cuánta va a caer? Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Si nos centramos en Grazalema, actualizando datos de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología, hasta las 7:30, 180 litros por metro cuadrado, es decir, desde ayer más de 230. Está cayendo alrededor de unos 30 litros por metro cuadrado cada hora. Si hacemos una estimación, ya que se espera, los pronósticos más pesimistas nos aguantan esta situación hasta la medianoche, será fácil que se superen los 400 litros por metro cuadrado, pero es que en gran parte de Andalucía se superarán los 100, los 200 en muchos casos, y hay que añadir otros aspectos. Lo que comentaba el compañero ahora, el viento, rachas de más de 100 kilómetros por hora, con un suelo muy blando. Esto puede tumbar algunos árboles y complicar más que el agua pueda bajar con normalidad. Pero es que además en Sierra Nevada ya está lloviendo alrededor de los 2.500 metros, hay mucha nieve acumulada y esto se va a convertir en más agua todavía, sobre todo hacia el río Genil. En el resto del país no será tan complicada la situación, pero especial atención también al sur de Castilla-La Mancha, también en Extremadura y en Galicia, y donde ahora está nevando en cotas bajas, poco a poco esta cota irá subiendo. Vamos a otra parte del país, a Soria, en cuya provincia y también en su capital la circulación es muy difícil o directamente imposible en carreteras de la red principal y también en las secundarias. Ser Soria, Eva Sánchez. A esta hora una nevada intensa afecta a la red de carreteras de la provincia, con circulación condicionada en la A15, la A2 y la A11, todas ellas a su paso por la provincia. Además de la Nacional 122, donde la circulación está restringida para camiones a la altura de Matalebreras. La red secundaria se encuentra prácticamente toda
toda ella afectada. En Soria capital el panorama es similar, se ha suspendido el servicio de autobús urbano y es complicado circular. Se recomienda mucha precaución y evitar circular por la provincia de Soria en estas primeras horas del día. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en Repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía. Vamos a seguir pendientes toda la mañana de la situación en Andalucía y de cómo evolucionan los efectos de la borrasca. Estamos también pendientes, y esto empieza a ser ya habitual, cada mañana de cómo amanece Rodalías en Cataluña después de los incidentes que volvieron a producirse ayer y de los retrasos que acumula la alta velocidad en el trayecto entre Madrid y Cataluña. Iberia ha decidido topar los precios del puente aéreo. El impacto económico se multiplica, reuniones que se aplazan, caos para desplazarse y efectos en el transporte de mercancías con empresas que no reciben la materia prima. Esto nos contaba a las 7 el trabajador de una fábrica de PVC de Martorell. Esto se tiene que solucionar ya. O sea, no podemos tener 10 días más la fábrica parada y los rodalías parados. Es inasumible por cualquier empresa. Titula hoy en su primera página el diario 5 días. Atasco europeo de mercancías por el caos ferroviario español. El tráfico por tren desde Alemania o Francia ha caído un 80% y el puerto de Barcelona queda casi aislado. Vamos a Sants, que es la estación en la que puede verse por un lado la crisis de los cercanías y por otro los retrasos que las compañías ya asumen que van a tener en la alta velocidad. Paul Valero, buen día. Buen día, sí, aquí desde primera hora los pasajeros están recibiendo avisos de que los AVEs y los sirios que ya han salido pueden llegar a Madrid con retrasos de hasta 1 hora. Ahora mismo vemos a gente apresurándose para pasar el control y una vez adentro, colas bastante ordenadas, eso sí, esperando la orden de bajar a los andenes. Al otro lado de la estación, momento de máximo movimiento en Rodalías. Circulan servicios, menos, pero circulan. Muchos pasajeros que esperan los trenes y sobre todo en los últimos minutos han llegado muchos usuarios de varias partes de Cataluña. Renfe calcula que ha expedido más de 300.000 bonos gratuitos que sirven hasta final de mes para compensar el caos de estos días. Recordemos que Rodalías sigue operando a medio gas, con 10 tramos que se cubren por carretera y con retrasos por las limitaciones de velocidad. Esta mañana Óscar Puente tiene previsto reunirse con los sindicatos de maquinistas que han convocado huelga para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Ayer, el ministro comparecía en el Congreso para hablar de los accidentes de Adamuz, también el de Gelida. Se enfrentaba así, como lo escucharán, con el popular Héctor Palencia. Lleva 8 años gobernando y para usted el Ministerio de Transportes no ha sido el Ministerio de Transportes, sino el Ministerio de la Financiación del PSOE. El Ministerio para colocar mujeres prostituidas y enchufados. El epicentro de la corrupción moral y económica del sanchismo. Como el Partido Popular, con todas sus carencias, siempre se pone al frente de la manifestación y se rasga las vestiduras el primero, pues no me queda más remedio que recordarles sus incumplimientos, porque claro, es que con lo que ellos han hecho, con lo que tienen a sus espaldas, que se pongan a la cabeza de la petición de dimisiones o que nos den lecciones a los demás de cómo hay que gestionar una infraestructura ferroviaria, pues lógicamente me obliga a intervenir. Puente, que no puso fecha al momento en el que reabrirá la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En Twitter y con las redes sociales se ha abierto la última polémica a partir del anuncio del Gobierno que quiere prohibir el acceso a las redes de los menores de 16 años en la línea de lo que han hecho Australia o Francia. Lo anunció Sánchez en Dubái, con el argumento de que hay que proteger a los menores del salvaje oeste digital. Feijóo ironizaba ayer con que Sánchez debería pagarle los derechos de la propuesta porque él, dice, ya la había formulado antes. Lo que está claro es que la propuesta no le gusta en absoluto a Elon Musk, que ya venía arremetiendo contra el gobierno español por la regularización de personas migrantes y que ayer lo volvió a hacer tras este anuncio directamente contra Pedro Sánchez, al que llama traidor, tirano y fascista totalitario. Pablo Anzola. Buenos días. Sí, no es la primera vez que Elon Musk carga contra este tipo de restricciones. De hecho, hace unos meses ya escribía que son un caballo de Troya para la censura de los gobiernos, pero la de ayer sí ha sido sin duda una de las respuestas más duras hasta la fecha. En un escueto mensaje publicado en su perfil, el dueño de X ha respondido con insultos a Pedro Sánchez. Le llama sucio, tirano y dice que es un traidor al pueblo de España, calificándole después en otro tuit de fascista
fascista totalitario. Mensajes, por cierto, que en apenas 2 horas fueron vistos por más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Esta ha sido la respuesta más dura de un sector que no ha recibido bien las propuestas del gobierno. La patronal española de la industria digital, Ametic, asegura que la limitación de edad puede resultar ineficaz y pide niveles de protección graduales según la edad y teniendo en cuenta el riesgo al que están expuestos los menores. Luego en el abierto abordaremos el debate sobre una medida que se impulsa también en Francia, donde la Fiscalía registró ayer las oficinas de X en París para investigar si se manipulan los algoritmos. Buscan pruebas de supuesta complicidad en la distribución de pornografía infantil, en la extracción fraudulenta de datos o en los discursos negacionistas. Elon Musk está citado a declarar el próximo 20 de abril. Sánchez anunció ayer la prohibición para los menores de acceder a las redes mientras su gobierno trata de sacar adelante las medidas que le tumbó el Congreso la semana pasada, la revalorización de las pensiones y la moratoria de los desahucios. En un minuto vemos si tiene apoyos para sacarlo adelante a pesar de sus últimos esfuerzos. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número 1 en fruta y verdura fresca. Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo ahorras un 43%. Y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. El Gobierno cuenta con que va a poder aprobar la revalorización de las pensiones que salió derrotada del Congreso la semana pasada. Ha tenido que hacer lo que no quería, que es desgajar esa medida en un decreto aparte para que concite los apoyos suficientes. Y ha dejado en otro decreto que salió ayer del Consejo de Ministros la medida que está resultando más polémica, la moratoria para impedir los desahucios de familias vulnerables. Los partidos de la izquierda presionan para aprobar esta medida que para el resto de fuerzas fomentaba la ocupación. El PSOE pactó ayer con el PNV relajar esta medida y ahora la pregunta es si ese pacto no aleja a Podemos. Se suma a eso la posición de Junts, que sigue diciendo que con ellos no cuenten. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El Gobierno falta mucho para que se tenga que votar, pero con el primer gesto de ayer, que fue trocear el decreto, no alcanza, ¿no?, para tener confirmado el apoyo. Y no alcanza porque Míriam Nogueras reiteró el no de Junts al decreto antidesahucios, aunque fuentes de la dirección de los independentistas nos dicen que no es una decisión definitiva que esté tomada del todo. Sigue la incertidumbre con Junts y en paralelo crece el enfado de Podemos tras el pacto del PSOE con el PNV para excluir a los pequeños propietarios de la moratoria antidesahucios. Creen los morados que este acuerdo reduce la protección para los más vulnerables y critican que la medida perderá efectividad. Yone Belarra hablaba de un pacto criminal y le respondía a Maribel Vaquero, portavoz Jeltzale, recordándole que esto es mejor que nada. A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Yone Belarra siempre va a máximos y lo que tiene que ser consciente Podemos es que ahora no hay ningún escudo social aprobado. Con el decreto de pensiones garantizado, por delante Ángels, poco menos de un mes para que el Gobierno busque apoyos antes de que el escudo social vuelva a aterrizar en el Congreso. Josu, gracias. Hasta ahora. Al hilo de los desahucios y de la vivienda están las declaraciones del delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que ha definido como un derecho fundamental que el Duque de Alba pueda construir pisos turísticos y tenga que expulsar para ello a los vecinos que viven en un bloque que va a comprar un fondo de inversión. Roberto Torija, buenos días. Buenos días, son 75 familias que viven en varios edificios, propiedad del Duque de Alba. Algunas de ellas llevan más de 50 años pagando el alquiler, pero ya han recibido una notificación diciéndoles que tienen que marcharse de allí. El delegado de urbanismo decía ayer en La Ventana de Madrid que se trata de un derecho del propietario. Decirles que tienen la obligación de cumplir la ley. Y si la ley les ampara a que ese edificio lo puedan tener a través de la vivienda, a través de oficina o a través de su turístico, les tengo que dar esa posibilidad. Porque yo no les puedo coartar en su ejercicio de la libertad, en el ejercicio de la propiedad privada, porque es un derecho fundamental. Este es solo un ejemplo de un fenómeno creciente en Madrid. Fondos de inversión o grandes fortunas que compran bloques de viviendas enteros, echan a los vecinos y destinan después el edificio a pisos turísticos. Lo hacen al amparo de la normativa municipal que el Ayuntamiento no tiene previsto cambiar. Roberto, gracias. Hasta luego. Hemos
visto hasta ahora cómo el Gobierno trata de conseguir los apoyos a la vez del PNV, de Junts y de Podemos. La pregunta, u otra de las preguntas, es ¿qué va a hacer el PP? Se inclina por respaldar el decreto de las pensiones, pero va a rechazar la moratoria de los desahucios mientras aprovecha precisamente para seguir agrandando su guerra particular con el PNV. David Junquera, buenos días. Buenos días. En 2025 les tocó tragarse el palacete y este año pinta a que cambiar el voto les va a salir gratis. En el PP respiran con alivio porque siempre hay miedo a terminar a malas con el colectivo pensionista. Una vez desgajada del ómnibus y empaquetada en solitario la revalorización de las pensiones, no habrá motivos para rechazarla. El que más claro lo ha dicho es el vicesecretario Alberto Nadal. Si el texto que remite el Gobierno a la Cámara es exclusivamente dedicado a la subida de las pensiones, pues evidentemente tendrá el voto favorable del Partido Popular. Botón verde para las pensiones y botón rojo para el escudo social. El PP no quiere oír hablar de la moratoria antidesahucios, a pesar del suavizado que ha negociado un PNV del que se burla Feijóo. Y el PNV ya le había votado el sí a que la gente... No entiendo exactamente en qué consiste el acuerdo con el PNV, cuando el PNV ya había votado el Real Decreto de los desahucios del señor Sánchez. Los populares siguen su particular guerra contra los jetzales, a los que acusan de sumisión total a Pedro Sánchez. Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente a qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la ONCE, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad. Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría. Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. Mira esa casa. ¿Entramos? Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar Prosegura Alarmas, no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. La última hora internacional está en Gaza. Como les contábamos a las 8 menos cuarto, el ejército de Israel ha matado a una decena de personas esta madrugada a pesar del alto el fuego, según los recuentos de los hospitales y los servicios de emergencia de los que informa EFE. Entre los muertos hay 4 menores de edad, entre ellos un bebé de solo 5 meses. Israel alega que milicianos gazatíes han abierto fuego contra sus tropas y que ellos han respondido con ataques de precisión. De la crónica económica, el Banco Santander ganó el año pasado más de 14.000 millones, supone el mayor beneficio histórico en la banca española y la entidad espera incluso que este año, este 2026, pueda ganar más dinero todavía. El Santander anunció también ayer sus resultados y contó que ha comprado un banco de Estados Unidos, el Banco Webster, por 10.000 millones de euros. Jordi Fàbrega. Es el cuarto año consecutivo en el que el Banco Santander consigue un nuevo récord de beneficios, 14.101 millones de euros. Es lo que ha ganado la entidad en 2025, es un 12% más que en 2024, y eso que lo que el banco ha ingresado en intereses ha sido un 3% inferior al 2024. La presidenta de la entidad, Ana Botín, prevé que estas cifras puedan mejorarse aún en 2026. Creo que 2026 va a ser incluso mejor que 2025, decía Botín, que ha aprovechado el mismo día de la presentación de resultados para anunciar que el Santander ha comprado por 12.200 millones de dólares un banco de Estados Unidos, el Webster Bank, una adquisición que se suma a la de la filial británica del Sabadell, TSB, y que le va a permitir aumentar su presencia en Estados Unidos. Y un informe de la ONG Human Rights Watch asegura que Donald Trump representa el mayor riesgo para los derechos humanos en todo el mundo. Antonio Martín. El informe pone a la misma altura de riesgo para los derechos humanos las políticas de Trump, las de Putin o las de Xi Jinping. El presidente estadounidense está en el punto de mira por asumir lo que Human Rights Watch llama retórica del nacionalismo blanco. No deja abusos sin denunciar: las deportaciones, los ataques a la libertad de expresión, la persecución del aborto, los recortes sanitarios, la reducción de derechos de las mujeres o el racismo. Concluye esta organización que
Trump ha socavado los cimientos del orden basado en normas, de la propia democracia, un orden que entre Washington, Moscú y Pekín está siendo desmantelado. Por último, el documento rechaza también el argumento de Trump de que ha puesto fin a varias guerras. Recuerda que ha apoyado a Netanyahu en el genocidio contra Gaza y a Vladimir Putin mucho más que a Zelensky en relación a Ucrania. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Cristina Monge y José María Lasalle. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.